Alejandro el obispo que denunció la doctrina ariana. Y Atanasio de Alejandría es un personaje interesante, porque si bien es cierto, ¿se acuerda que Constantino después lo mandó a desterrar a él? O sea, después que ellos vencieron en Nicea, Constantino después entonces dijo, no, pues vamos a desterrarte a ti. Y claro, Atanasio de Alejandría se convirtió después del concilio de Nicea en el más fervoroso defensor del credo niceno. De hecho, si la iglesia regresó a su origen, y el origen de la iglesia, volvemos de nuevo, aquí yerran nuestros amigos los testigos de Jehová y los unitarios. Ellos yerran cuando dicen que la interpretación de que Cristo es consustancial con el Padre es una interpretación posterior a el concilio de Nicea. Ellos yerran en ese planteamiento, porque la posición de que Cristo es consustancial con el Padre era una posición de la iglesia primitiva. Sí, las cartas de Pablo, algunas de ellas son del primer siglo. Bueno, algunas no, todas son del primer siglo. El documento de Mateo, el documento de Lucas, el documento de Juan son del primer siglo. Cuando se refieren a Jesucristo en los evangelios, se refieren como Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Dios con nosotros. O sea, que hay cartas de finales del primer siglo, del principio del segundo siglo, sí, pero aún siguen siendo un siglo y medio, 2 siglos mucho más antiguas que el concilio de Nicea. Por lo tanto, la evidencia contundente es contraria a lo que los amigos testigos de Jehová presentan. No. El origen de la posición teológica con respecto a Jesucristo y con respecto a la Trinidad no es producto de una invención del siglo IV con Constantino. No, es la posición original de la iglesia primitiva. Cosa, pues claro, lo ratifican y tienen que ratificarlo porque aparece Ario y Eusebio de Nicomedia pensando de manera distinta. Si no se hubiera levantado de manera distinta, no hubiera que ratificar nada, porque eso era lo que daba por sentada la iglesia. Y de hecho, la mejor evidencia es que cuando se nombra el concilio de Nicea, la esperanza de los obispos que va al concilio de Nicea, que son como 300 obispos, es que eso es un chisme entre Alejandro y Ario. Y ellos tienen la esperanza de que ese chisme se resuelva con una invitación a la reconciliación. Oramos por ustedes dos, ustedes se abrazan, se besan y aquí se acabó todo. Pero el error fue que Eusebio de Nicomedia pidió la palabra, y cuando Eusebio de Nicomedia empezó a presentar todos los planteamientos arianos, los 300 obispos empezaron a gritar herejía, 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 y le arrebataron los papeles a Eusebio de Nicomedia y se los rompieron. Entonces, claro, una vez declaran ellos herejía y le llevan la información a Constantino de que Eusebio de Nicomedia y Ario y algunos obispos estaban en herejía, Constantino dijo, pues que sean desterrados. Y los expulsó y los votó. Pero si no hubiera existido una posición contraria a la fe cristiana que tenía ya la iglesia puesta con respecto a la Trinidad, nunca se hubiera tenido que crear un concilio de Nicea. Se hubiera creado también el concilio de Nicea para resolver las otras dos cosas que tuvieron que resolver. Número uno, la organización y el encuentro de los obispos, que muchos de ellos nunca se habían visto. Pero no hubiera sido para resolver un problema, porque si ellos no lo hubieran levantado, el problema nunca hubiera sido issue. Ahora, pero Constantino le añadió algo, tú dijiste, ¿no? Al credo. Bueno, que es cierto, pero como dijimos aquí, pues, no cometió el error. Porque, o sea, el error de la iglesia fue permitir que Constantino fuese parte de ella. Y, que no solamente fuera parte de ella, que fuera
la élite del pensamiento cristiano. Un individuo que nunca fue bautizado sino hasta la hora de su muerte, que no tenía formación teológica, que no había conocido la experiencia cristiana, o sea, que no se había educado por los cristianos, que tenía un asesor, sí, él tenía un asesor de religión, pero el asesor de religión era simplemente un informante de lo que pasaba dentro de la fe, pero quien daba las instrucciones era él. ¿Ve? Entonces, ese fue el error. El error no fue que viniera Constantino. Yo creo que Constantino fue una bendición. El error no fue que Constantino fuese leniente y admirador de la fe y alegar haber tenido esa experiencia que tuvo en el puente Milvio. No, ese no fue el error. El error fue la iglesia, permitirle ocupar una posición que no le correspondía. De luego, la pregunta era, ¿quién le pone el cascabel? Podía hacer algo más que eso. Él era disque cristiano, pero mataba a María Santísima. No, él mataba a quien fuera, porque, o sea, él no tenía valores cristianos, ni principios cristianos. Él simplemente tenía empatía con el cristianismo. Pero vuelvo y digo, por eso yo siempre he dicho, y claro, yo he tenido discusiones de estas bien agrias y áridas, ¿no? De que finalmente el maestro decía, aquí se calla todo el mundo y yo voy a seguir la clase. Porque hay gente que es anti-Constantino. Y yo con toda honradez, yo veo a Constantino un ente que fue un benefactor para la iglesia y para la fe. Yo lo veo en Constantino, o sea, yo creo que los responsables, y eso ha pasado hoy. En estos días alguien me hablaba y me decía, pues para no mencionar el nombre, pero en Puerto Rico hubo una artista famosísima que se hizo cristiana, y después terminó aborreciendo el cristianismo. Para no mencionar, ¿verdad?, su nombre, pero ahí está, muchos de ustedes saben quién es y de quién estamos hablando. Pues mire, yo creo que esa mujer se convirtió al Señor de manera auténtica, y yo creo que su conversión fue honesta, y yo creo que su experiencia fue sincera. Pero ¿sabe dónde estriba el problema? En que no la educaron en la fe, que simple y llanamente la pusieron a vivir y a exponerse a una serie de experiencias humanas dentro de la iglesia que le chocaron seriamente. Porque quien piense que la iglesia es una reunión de santos estrellas, la iglesia como institución es un gobierno de humanos. Exacto. Y en los gobiernos de humanos se falla. Por eso cuando yo escucho a evangélicos tirándole piedra a los católicos por los errores que cometen, digo, tengan cuidado, que en cuanto a gobierno humano eclesial se refiere, todos tenemos techo de cristal. O sea, y cuando yo escucho a los católicos que todos se hacen referencia a los evangélicos por un error humano, tengo que decir, tengan cuidado, ustedes tienen techo de cristal también. Porque, o sea, quien quiera venir a la iglesia, por eso hay que tener cuidado. Primero hay que educar a la gente, hay que instruirla, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por eso hay que hacerle saber a la gente que el pastor no es más que un ser humano, que comete errores y que puede fallar igual que los demás. Por eso hay que enseñarle a la gente que el pastor, claro, como figura pastoral, merece una deferencia, merece un respeto, pero no hay que tocarlo con una vara, ni hay que inclinarse ante él cuando lo vean, ni hay que crearle unos títulos para distinguirlo sobre los demás, porque es un ser humano igual que los demás, y que puede fallar como cualquiera otro, y cuando falle, la tarea de la iglesia tiene que ser restituirlo también y ayudarlo a restaurar. No es decir, ¡ay, qué escándalo grandísimo! Mira, no. O sea, en toda la historia, aquí el único perfecto es Dios. Entonces, ese problema yo creo que fue la piedra